Bienvenidos, buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. Qué alegría es volver a saludarlos, qué realmente bendición es poder seguir convocándonos a este tiempo donde Dios nos está instruyendo, donde Él nos está enseñando, donde aún Él nos está dando revelación de aquellas herramientas que han sido preparadas para nosotros y que aún en este tiempo traen el entendimiento correcto para que aún nosotros podamos emplearlas de manera funcional. Así que verdaderamente con Jazz, con todo el equipo, estamos muy agradecidos al Señor como congregación porque aún vemos su fidelidad, vemos su amor en esta realidad de poder exponer su luz y su verdad en medio de cosas que son cotidianas, ¿sí? Porque todo lo que Dios nos viene hablando es ni más ni menos que la realidad de nuestras vivencias, ¿sí? De las cosas que continuamente nos tocan enfrentar, de las cosas que suceden dentro de nosotros, aún en esos procesos que se desarrollan en este marco, en este foco de lo que es el alma. Así que verdaderamente estamos desafiados y estamos agradecidos porque aún entendemos que esto que Dios nos está enviando, esto que Dios nos está hablando, realmente está poniendo delante de nosotros una perspectiva totalmente distinta para poder no solamente conquistar el área de nuestra alma, sino que aún todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan ser funcionales primeramente en esta identidad que tenemos como hijos, en lo que hacemos, en lo que somos, como familias, pero también conforme a la obra y a la tarea que tenemos por delante. Así que queremos darte gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarnos semana tras semana y queremos ahora sí ponernos realmente a disposición del Espíritu de Dios y que sea el Espíritu Santo el que vuelva a tomar el gobierno de esta transmisión, de cada hogar, de cada una de nuestras vidas y que en este momento todo se alinee, todo se sujete, todo se vuelva a establecer en Cristo y desde Cristo para que aún la revelación de hoy vuelva a abrir nuestro entendimiento y pueda permitirle a Dios que Él escriba esas verdades en nuestros corazones y que aún nuestra tierra sea la correcta y adecuada para poder recibir lo que hoy el Padre quiere entregarnos. Así que quiero invitarte a que puedas unirte con nosotros en oración. Papá, en esta noche queremos darte gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Queremos realmente, Señor, llenar nuestra boca de gratitud, Señor, de alabanza, porque es la gratitud y la alabanza la que aún nos ponen en una mirada y nos ponen en un enfoque mucho más claro de vos. Y aún, Señor, cuando podemos ser hijos que somos entrenados y desarrollados en la gratitud y en la alabanza, Señor, sabemos que aún ahí comienza a operar ese espíritu vivificante en transformación. No solamente transformación de beber a nuestra alma de esa vida, de ese ADN, sino que aún las cosas externas, Señor, comienzan a sujetarse y alinearse conforme, Señor, a vos, conforme a tu propósito, conforme a tu autoridad. En esta noche bendecimos la vida de cada hermano, bendecimos cada contacto. Te damos gracias por esta nueva convocatoria, por este nuevo tiempo. Y queremos en esta hora invitar a tu Espíritu Santo a que Él tome gobierno de todo lo que hoy va a suceder, de todo lo que ya, Señor, vos preparaste y aún lo que vos querés soltar. Que no solamente podamos hoy, Señor, disponernos, sino que aún en esta disposición, Señor, vos puedas tener la libertad de ministrarnos y de aún hacer lo que querés hacer sobre cada una de nuestras vidas. Padre, nos despojamos de todo peso, de toda carga, de toda demanda del alma, de toda preocupación. Aún, Papá, rendimos nuestras coronas de todo concepto, de todo preconcepto, de toda información que podamos tener. Y en esta hora, Señor, todo lo damos por pérdida con tal de poder escucharte a vos hoy, con tal de poder escuchar lo que hoy vos querés decirnos, que no solamente
haya un entendimiento intelectual, sino que haya, Señor, una revelación tan poderosa que realmente se rompan estructuras en este día, que realmente se quebranten corazones, que realmente aún, Señor, se abran puertas de lugares que muchas veces, Señor, nos mantienen en cárceles, aún en pensamientos, aún en sentimientos, aún en conductas, Padre, y que realmente hoy esto que vos estás soltando sobre nosotros como, Señor, una integral luz que viene a establecer sanidad, pueda ministrar, Señor, una vez más todo nuestro ser, que hoy nuestra alma vuelva a llenarse de tu vida y de tu verdad, y que aún todo lo que no provenga de ti, Señor, vos lo vuelvas a exponer, que aún, Señor, tu luz examine nuestras tinieblas, y que todo lo que no es Cristo, ni viene, ni es tuyo en nosotros, en base a lo que vamos a compartir, Señor, vos lo puedas exponer. Papá, te damos gracias porque vos tenés palabras de vida, porque en tus palabras de vida hay libertad. En esa libertad, Señor, hay gozo, y en ese gozo, Señor, hay propósito también. Que realmente, Señor, nuestro entendimiento vuelva a ser abierto delante de la persona de tu Espíritu, y tu luz, Señor, vuelva a iluminarnos con tu verdad, con tu mirada y con tu palabra, Señor, en este día. Sujetamos, alineamos, presentamos todo delante de vos y nos ponemos de acuerdo en un mismo espíritu con cada uno de nuestros hermanos para poder recibir en humildad, en disposición, Señor, lo que hoy tenés para entregarnos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos muchas, pero muchas gracias, papá. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, estas sesiones que hemos tenido estos miércoles pasados, hemos hablado mucho de la necesidad del alma, de cuál es su correcto lugar, qué es lo que ella necesita y qué es lo que nosotros deberíamos hacer para realmente llevar al alma a un diseño celestial, ¿no? Para lo cual ella fue puesta en nosotros, que tenga un correcto funcionamiento. Y hoy queremos un poquito abordar en sí las problemáticas puntuales que tiene el alma, ¿sí? Hay situaciones que vivimos regularmente, ¿sí?, en el día a día, que generan emociones negativas en nuestra alma, y sin darnos cuenta convivimos con ellas, ¿sí? Nos acostumbramos a que las cosas sean así, y es una emoción que termina convirtiéndose en algo que de a poquito nos va matando, ¿sí? Vos dirás, qué exagerada. Pero en realidad cuando empecemos a profundizar sobre este tema que queremos charlar un poquito hoy, te vas a dar cuenta por qué utilizamos esta frase, ¿no? Es como algo que en silencio de a poquito nos va matando, nos va separando, ¿sí? Y estamos hablando de la ansiedad, ¿sí? Y por más que alguno de nosotros nos reconozcamos que no somos personas ansiosas o que no luchamos con ansiedad, es más invasiva de lo que creemos y es tan silenciosa que logra camuflarse fácilmente. Entonces, es muy común que la mayoría de nosotros peleemos con procesos de ansiedad, ¿sí? Yo no estoy hablando de la ansiedad cuando es patológico, cuando es algo ya, un tema más para tratar con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿no? Es un cuadro de ansiedad más profundo, sino hablar de las cosas que necesariamente vamos pasando en el día a día y que sin querer nos van metiendo en estos procesos de ansiedad y que no logramos ponerle el nombre a lo que nos está pasando, pero sabemos que el alma está ahí un poco turbada o que le está sucediendo algo y un poco a lo que vamos es a poder descubrir esto, ¿no? Entonces, la ansiedad, como decíamos recién, la ansiedad termina siendo un foco infeccioso que contamina toda la casa, ¿sí? La ansiedad produce disfuncionalidad y caos,
¿sí? Esto es lo que la ansiedad provoca, ¿sí? Es un foco infeccioso que por ahí empieza por una de las personas que conviven dentro de la casa, pero que termina contaminando toda la casa y termina marcando un ritmo en toda la casa, ¿sí? Y la ansiedad produce disfuncionalidad y caos. Sí, Jazz, esto que estás mencionando, creo que muchas veces en esta sutileza nos cuesta detectar, pero en una problemática general del día a día, aún de la sociedad, continuamente lo que se dispara en nosotros es justamente el efecto de una ansiedad que obviamente en el alma es un proceso que se da de forma interna y quizás muchas veces no tiene que ver con cosas al extremo, como decías recién, o con patologías por ahí tan profundas o directas, sino en cosas más sencillas que sin darnos cuenta no solamente nos empiezan a afectar, ¿sí?, sino que, como recién decías, terminan afectando todo, terminan no solamente afectando de forma personal nuestras vidas, sino que aún el entorno y aún las relaciones interpersonales. Sí, por eso hablamos de que se camufla muy bien y es algo silencioso, ¿sí? Porque muchas veces no estamos entendiendo de lo que estamos viviendo y son procesos de ansiedad. Déjame leerte en términos clínicos, ¿sí?, lo que es la ansiedad. Es una respuesta emocional anticipatoria a una amenaza futura. Tensión muscular, vigilancia en relación de un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Las crisis de pánico se presentan principalmente por los trastornos de ansiedad como un tipo particular de respuesta al miedo, ¿sí? Esto es a nivel clínico. Como decíamos, cuando ya se presenta un cuadro profundo de ansiedad que ya termina decantando en ataques de pánico, estrés, ¿sí? Ahora, vamos un poquito a lo que es la palabra ansiedad en sí, para que empecemos a detectar en nosotros qué es lo que el alma le está pasando cuando nosotros entramos en esos procesos de ansiedad. La ansiedad viene de la palabra angustia, ¿sí? Angustia y ansiedad tienen el mismo origen, ¿sí? Y angustia me habla de algo angosto, ¿sí? Algo estrecho. Por lo tanto, podemos decir que cuando nuestra alma se siente ansiosa, se siente angostada, ¿sí? Se siente como estrechada, como acorralada en lugares pocos espaciosos, estrechos, ¿sí? Eso es lo que empieza a sentir el alma cuando entramos en estos procesos de ansiedad, ¿sí? Cuando, como un encierro, como algo que se va cerrando, eso es lo que siente nuestra alma, ¿sí? Por ende lo que sentimos nosotros cuando empezamos con estos procesos de ansiedad. Sí, podríamos definir esto que estás diciendo ya como que el alma se empieza a ver reflejada en un estado de prisión, ¿sí? Que en esto que recién decías de lo angosto, ¿no? de la angustia, de lo angosto, esa estrechez me comienza como a encerrar, ¿sí? Y ese encierro me termina tapando, me termina totalmente bloqueando y absorbiendo. Sí, no encontrando como una salida, ¿no? Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ir al Salmo 118:5. Hoy todo lo que vamos a compartir es de la Biblia Las Américas, ¿sí? Y dice así el Salmo 118: En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Acá está David hablando, ¿no? Entendemos que hay varios versículos en donde David manifiesta que el Señor lo lleva a lugares espaciosos, a lugares grandes. Y acá denota que David también luchaba con un alma ansiosa, ¿no? De esta angustia, de esta estrechez que él sentía, ¿no? Y cómo invocaba al Señor y el Señor enseguida lo llevaba a lugares espaciosos. Sí, qué distinto es lo que la naturaleza y el Espíritu de Dios viene a imprimir en nosotros, mientras que muchas veces
todo lo contrario al Espíritu de Dios, intenta generar ese camino angosto en nosotros, como el Señor esparce de su gracia, de su vida y trae aún esos recursos para que nuestra alma pueda ser ministrada. Claro, porque en sí la ansiedad lo que hace es eso, es llevarte a esos lugares acotados. Que todo se te acorta, creo yo que se te acorta el pensamiento, la visión. Es toda una emoción de no tengo salida, no puedo ver otra cosa que no sea... Hasta la fe. Todo se acota, todo se estrecha, todo se angustia. Entonces, esto que decía Marce, cómo el Señor siempre nos lleva a esos lugares espaciosos. Cuando sufrimos de estas ansiedades hay que pedir eso, ¿no? Señor, llévame a esos lugares espaciosos. Amén. Porque es lo que el enemigo quiere hacer que vos veas, ¿no? Y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Dice, ¿cuándo decimos que estamos sufriendo entonces esta emoción de la ansiedad? ¿Sí? Y no hablamos, ya les digo, de cuando es un trastorno patológico ya, ¿no? Sino cuando en el día a día sufrimos ansiedades que pueden ser gobernadas y ubicando nuestra alma en su correcto lugar, ¿sí? No es que estamos hablando ya de una patología que por ahí lleva ya un cierto tratamiento, sino que realmente podamos vencer esta ansiedad ubicando realmente en estos lugares espaciosos que recién decíamos al alma y gobernando desde ahí estos ataques de ansiedad que quieran venir, ¿no? La ansiedad provoca que estemos tensos, ¿sí? Que estemos en constante alerta o con miedo. Estas son emociones que, como sabemos, suceden en el alma y como venimos diciendo, ¿sí? El alma lo que siente lo testifica al cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo también nos da indicios de que estamos en procesos de ansiedad. Y te voy a nombrar algunos síntomas sutiles que pueden ser que el cuerpo te esté diciendo, bájale la ansiedad, bájale a este estado porque ya estoy afectando al cuerpo, ¿no? Puede ser gastritis, puede ser psoriasis, dolores musculares, falta de concentración, irritabilidad, falta de paciencia, taquicardia, acidez, insomnio, falta de ánimo, esto entre varios síntomas, ¿sí? No quiere decir que, bueno, que porque ahora vos sufras gastritis, esto es porque estás ansiosa. Sí, puede ser, o puede que haya comenzado así, ¿sí? Estos son algunos síntomas sutiles que decantan en que el alma está siendo estrechada, está siendo angostada por una situación en la que le ha tocado vivir. Sí, y creo esto, Jazz, que cuando nosotros podemos ubicar al alma entendiendo que es nuestro campo emocional, es decir, donde tenemos los sentimientos, donde tenemos las emociones, es ahí donde podemos aún afirmar esta realidad de todas estas cosas que muchas veces son síntomas de realidades que se están originando justamente en ese sistema emocional de nuestra alma y por ende termina repercutiendo de la forma que el cuerpo lo puede llegar a manifestar. Por eso que esto es amplio, pero sí lo que quizás en esta noche te queremos decir con esto no es que puntualmente le estamos buscando un diagnóstico a lo que te pueda pasar, sino que lo que queremos poder juzgar y en esta hora poder ver con más claridad es cómo nuestra alma, nuestro sistema emocional, siendo disfuncional, afecta a nuestro cuerpo. Y obviamente que en esta dirección de entender que el diseño de Dios es que nuestra alma pueda ser ministrada por nuestro espíritu, por el contrario, lo que va a proporcionarle a nuestro cuerpo es esa vida, esa vitalidad y esa funcionalidad. Por eso, cuando decimos que la ansiedad mata, es realmente así. ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue diseñado para que esté en alerta 24 horas, ¿sí? A ver, cuando la ansiedad es fisiológica, es cuando está hecha, está preparada en el cuerpo que se activen cosas cuando estamos en peligro por ahí. Entonces el cuerpo necesita reaccionar a algo, a un peligro o a una respuesta rápida. Entonces ahí sí está buena la ansiedad,
¿Por qué? Porque empieza a activar cosas en el cuerpo para que nosotros podamos ser funcionales a la situación que nos está tocando vivir en ese momento, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy por un tiempo prolongado en este sistema de alerta constante de peligro, ¿sí?, el cuerpo trabaja de la misma manera, pero no trabaja por un lapso de un ratito que me sucedió algo, no sé, vino un perro ladrando, corriendo y a mí este sistema alerta me hizo salir corriendo, ¿sí? Eso es favorable porque me ayuda a protegerme, ¿sí? Pero es cuestiones de segundos. Se libera un montón de cosas en el cuerpo, desde hormonas, bueno, de cosas hasta musculares, reacciones que me hace que yo pueda salir ilesa de esa situación de peligro. Ahora, la ansiedad lo que te propone es que vos estés por tiempos prolongados viviendo la misma situación como si, no sé, como si algo peligroso te pasara, pero por un largo tiempo. Entonces el cuerpo trabaja liberando todas estas cosas durante todo ese tiempo, no tiene un descanso y gasta una energía que no fue diseñado para gastar en estos tiempos prolongados, ¿sí? Por eso decimos que la ansiedad mata. ¿Por qué? Porque te termina desgastando y el cuerpo termina como envejeciéndose más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un trabajo extra que no está diseñado para hacer. Sí, se me venía esto por ahí en términos técnicos, es como si nosotros en nuestro hogar, en vez de tener la lamparita, así un foco común, tenemos un reflector. Si el consumo, el gasto que vamos a tener de energía, obviamente va a ser mucho más que lo que en sí está diseñado ese ambiente para la luz que necesita. Y de la misma manera que lo podemos ver en este término, tratemos de tener esta imagen de lo que está diciendo Jazz. Cuando nosotros vivimos en una dinámica de ansiedad, justamente se termina librando y liberamos en nosotros este consumo de energía que obviamente nos va gastando internamente y externamente también, porque va por dentro pero termina también desde adentro saliendo a la superficie, afectando también nuestro cuerpo. Por eso aparece la gastritis, aparece erupciones en la piel. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está diciendo, estamos funcionando mal, necesitamos un descanso, ¿sí? Empiezan a aparecer taquicardia, todas estas síntomas que recién charlábamos. ¿Por qué? Porque le estás dando un uso al cuerpo, o sea, el alma le está dando un uso al cuerpo que no debería ser así, ¿sí? Entonces, por eso hablamos que la ansiedad es silenciosa, pero que si nosotros seguimos conviviendo con la ansiedad y dándole lugar, nos termina decantando en el cuerpo y en situaciones poco favorables para la salud, ¿no? La ansiedad responde a algo que queremos controlar, medir resultados que queremos recibir, responde a desconfianza. En sí, si vamos al núcleo de la ansiedad, de esta emoción negativa, es eso, es que está muy basada en el control, en medir resultados todo el tiempo y responde a cierta desconfianza. Ahora vamos a ver un poco más desarrollada esto, desconfianza a qué o a quién, ¿sí? Pero básicamente la ansiedad es eso, ¿sí? Control, medir todo el tiempo o querer obtener resultados y responde a situaciones de desconfianza. Entonces, si vos vas a lo que es clínico, hay un montón de cosas que provocan la ansiedad y ya tienen como su título, ¿no? Ansiedad por esto, ansiedad por aquello, ansiedad. Lo que vamos a tratar ahora en esta serie es un poco a nuestro criterio lo que por ahí es en nosotros lo que provoca más ansiedad, ¿sí? Vamos a ver 2 o 3 temas, no lo vamos a ver hoy, porque no vamos a llegar por el tiempo, hoy vamos a ver uno, pero sí vamos a tratar a lo largo de estos miércoles 2 o 3 situaciones en el que nosotros nos exponemos y que provoca ansiedad.
La que vamos a ver hoy es la ansiedad por causa de nuestras finanzas, ¿sí? Creo que esta es una de las situaciones, de los temas que más trae ansiedad a nosotros y a nuestras casas, ¿sí? Sí, creo que esto aún se hace más tremendo hoy en día con todo lo que nos toca vivir también desde una mirada no social, pero al mismo tiempo desde todo lo que continuamente se suelta como una voz que quiere obviamente reproducir lo que es totalmente distinto a lo que Dios nos habla o a lo que Dios nos dice. Por eso cuando nosotros podemos enfocarnos en esto de la importancia de lo que genera internamente las finanzas en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de esto cómo muchas veces de forma voluntaria o involuntaria despierta esto ansiedad en nosotros. Esta ansiedad con respecto a las finanzas hace que tenga la necesidad de yo tomar el control de mi provisión, ¿sí? Por eso hablamos de ansiedad como base en el control, ¿sí? El intento de controlar genera en nosotros la ansiedad que va a predisponer a la angustia, a la tristeza, a la depresión y muchas veces a ese agotamiento psicológico, ¿sí? Que no nos va a permitir tener una calidad buena de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero lo que provoca es esto, esto de poder, ¿no? De decir, si tengo dinero, tengo el control de la situación. Si no tengo dinero, estoy descontrolado. Es algo que pierdo el control, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que esta ansiedad en las finanzas despierta eso, despierta la necesidad de tomar el control de mi provisión, ¿sí? Entonces, esta ansiedad es resultado de el mal enfoque de mí, ¿sí? De mi persona hacia mis finanzas. Es lo que provoca que yo esté ansioso, ¿sí? ¿Qué enfoque yo le doy a mis finanzas con respecto a mí, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque mi enfoque es que yo soy el proveedor de mi casa, ¿sí? Y esto también se da más en el hombre, por una cuestión de que el hombre siempre fue el catalogado el que trae el sustento a la casa, ¿no? Y esto no es correcto, ¿sí? Nosotros no somos proveedores. Acá ya entramos en algo que creemos que no es tan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proveedor lo que hace, si yo me creo proveedor, yo reemplazo a Jehová Jireh, ¿sí? Entendemos que Jireh es uno de los nombres que tiene el Señor, ¿sí? Que significa el Señor se provee, ¿sí? Muchas veces entendimos que es el Señor provee o el Señor es mi proveedor, pero en realidad significa el Señor se provee. Entonces, como me creo el proveedor, creo que yo tengo que generar, ¿sí? Para conseguir recursos. A ver, con esto no estoy diciendo que nadie tiene que salir a trabajar, no. Vamos a poner ya desde el vamos, esto no es así. Esto es mucho más amplio y necesitamos entenderlo con toda la enseñanza en general. Por eso no tomes cositas sueltas, sino terminá de ver la enseñanza y en base a eso sí, deja que el Espíritu te hable, ¿sí? Yo quiero decir esto ya, antes sí. que sigas, porque realmente es interesante, que el dinero, ¿sí? Las finanzas, pero puntualmente el dinero, ¿sí? Es algo muy cercano al corazón del hombre, ¿sí? De los individuos, y que muchas veces la palabra menciona que nuestro corazón es engañoso. Entonces, a veces pareciera ser que uno tiene que aclarar ciertas cosas porque nunca podemos encontrar la forma funcional de bajar lo que Dios nos quiere decir, entonces nos es más fácil aún reproducir en nuestra mente los extremos, ¿sí? Por ahí decir, bueno, el Señor se provee y yo no hago nada, o esto contrario que recién decías, sí, yo sé que el Señor se provee, pero yo estoy todo el tiempo haciendo cosas porque necesito materializar esa provisión. Y acá no estamos diciendo ni que estés todo el día proveyendo, ni que estés todo el día sin
ver nada, sino que estamos entendiendo cuál es el diseño de Dios desde mi corazón, desde mi motivación, de acuerdo a cómo Dios lo ve. Porque si nosotros podemos atrapar cómo Dios nos creó y cómo Él diseñó esto, nosotros vamos a poder ser efectivos en el camino y en la secuencia que debemos andar, pero también cumpliendo nuestro rol. Esto que decías recién ya, que ahora vamos a poder trabajarlo mucho mejor y de forma más amplia, pero ya partiendo de esto de que nosotros no somos nuestros propios proveedores, ¿sí? Si yo me creo mi proveedor, yo confío en mí y no se está cumpliendo esto de que el Señor se provee. Claro que el hombre, una de las características con las cuales Dios creó al hombre varón, es justamente con provisión, en una condición de proveedor, pero no puntualmente de forma independiente de Dios, sino en la dirección de dependencia de Dios, de dirección y guía de Dios. Por eso que es realmente importante que nosotros esto, como decías recién ya, lo podamos recibir no desde lo que entendemos, ni siquiera que ahora estemos fijando alguna posición, porque sabemos que es un tema delicado, pero al mismo tiempo es un tema muy puntual, muy específico y que realmente lleva mucho de nosotros en cuanto a pensamiento, a tiempo y demás, y lo que queremos es poder no caer en un punto de vista ni en una opinión, sino realmente poder recibir lo que Dios nos quiere hablar y lo que Él nos quiere entregar. Por eso te animamos a que juntos, porque aún nosotros con Jazz estamos recibiendo esto en este espíritu y en esta actitud, podamos recibir desde la perspectiva del Espíritu de Dios esto que Dios nos quiere hablar con respecto a esto de las finanzas y a esto de lo que representa Él como ese verdadero y único proveedor. Con esto me vas a entender un poquito más en la posición de ponernos como proveedores y como que controlamos nosotros la provisión de la casa. ¿Por qué? Porque distinto es saberme administrador, ¿sí? Entonces ponemos como contrapropuesta a ser proveedor yo, a ser administrador. ¿Por qué? Porque el administrador tiene el recurso, ya le fue provisto ese recurso, solo lo administra. Y no sufre ansiedad porque no le pertenece, no es algo que él tuvo que generar, porque eso le fue dado, esa provisión le fue dada. Entonces yo lo que hago es administrar lo que me fue dado y eso a mí no me genera ningún tipo de ansiedad ni de angustia, ¿sí? Porque no es algo que a mí me pertenece, sino que yo debo administrarlo y administrarlo bien, ¿no? Entonces el proveedor y el administrador pueden estar haciendo los dos lo mismo, pero uno puede estar ansioso y el otro no, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esto? Es desde dónde están haciéndolo, ¿sí? Tanto el administrador y el proveedor, desde dónde están haciendo esto, ¿sí? Si crees que lo estás haciendo, lo que estás haciendo, es lo que va a generar el resultado, desde ya te digo que estás en un proceso de ansiedad. Te estás creyendo el proveedor. ¿Por qué? Porque vos te crees que vos sos el que generás el resultado de tener provisión en tu casa. Entonces, al no generar el resultado que por ahí vos esperás, eso te trae ansiedad, eso te trae angustia, ¿sí? Sí, esto es muy habitual. Esto es una realidad, creo que todos podemos ver esto no como algo lejano, sino como algo que de una u otra forma todos somos afectados. Y no hablamos de una acción, por eso digo, no es que esto quiere decir me quedo sentado en mi casa y dejo que el Señor golpee mi puerta y que venga con la provisión. No, estamos hablando de una motivación, ¿sí? De algo interno, con qué motivación yo hago las cosas. Si yo traigo la provisión a mi casa creyendo que yo soy el proveedor y que yo puedo controlar la provisión, eso a mí me va a generar ansiedad, ¿sí? En cambio, si yo entiendo que el que se provee es Jehová, es Dios, Dios es el que provee el trabajo, Dios es el que provee lo que necesito para mi casa, yo solo lo administro
eso a mí no me genera ansiedad, ¿sí? Sí, y administrarlo tiene que ver con hacer lo que tengo que hacer. Exacto. Administrar el trabajo que el Señor me dio, administrar el fruto de ese trabajo, ¿sí? Ahora escucha bien esto. El mismo Dios de provisión de la tierra es mi Dios de provisión. Nosotros no proveemos a nuestra vida, no somos personas que podamos volvernos Jireh. ¿Sí? Te lo repito, el mismo Dios de provisión de la tierra es mi Dios de provisión. Nosotros no proveemos a nuestra vida, no somos personas que podamos volvernos Jireh. ¿Sí? Acá está la clave. Si entendemos que nosotros no podemos ser Jireh, no podemos ocupar ese lugar que solamente tiene Dios, y entendemos que el Dios que provee a la creación, si estamos hablando desde un pajarito que en la palabra dice tiene todos los días que comer, ¿sí? Hablamos de que es el que sostiene la tierra, que sostiene los mares, que sostiene absolutamente todo. Ese mismo Dios, proveedor de la creación, es tu proveedor, es mi proveedor. Amén. Entonces, no podemos entrar en procesos de ansiedad cuando sabemos que ese mismo Dios que provee a toda la creación es el que me va a proveer a mí y el que me va a sostener. El tema está cuando yo quiero entrar a controlar la situación y quiero ocupar ese lugar de Jireh, ¿sí? Dios nos propone libertad, ¿sí? Con esto que hablábamos que la ansiedad es como que nos lleva a estar en una cárcel, bueno, Dios nos propone libertad. No se trata de tener más dinero, sino tener libertad. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el tener mucho dinero a mí me va a proveer de sentirme libre de hacer lo que yo quiero, libre de, hasta no sé, si estoy en una posición económica, hasta de poder servir al Señor, porque como ya tengo la provisión en mi casa, estoy seguro y está controlado, yo puedo tener ese tipo de libertad. Sí, y eso es externo también. Porque muchas veces sí lo que uno puede encontrar es que quizás el dinero te puede dar una mejor educación, te puede dar recursos de forma natural que pueden ser distintos en cuanto a una casa y demás, pero no necesariamente te van a hacer sentir internamente en una paz y en una condición que viene de Dios. Por eso que es distinto, como muchas veces todo esto... se me venía esto recién ya mientras pensaba y reflexionaba en esto que estabas soltando, que también esto que genera control y despierta ansiedad en mí, como lo decías al inicio, es por falta de confianza. Exacto, de confianza en ese proveedor que es el Señor, ¿no? Ahora, cuando entendemos que el diablo no quiere matarnos, ¿sí? Sino que quiere gobernarnos. A ver, él quiere administrar y gobernar tu vida, ¿sí? Mi vida. Si yo me muero, si vos te morís, a él ya no le sirve, porque no tiene nada que gobernar, ¿sí? Porque, a ver, si vos te morís, yo me muero, nos vamos al cielo y ya está, él pierde el control y gobierna sobre nosotros, ¿no? Lo que quiere hacer Satanás es hacer que tu vida actual sea una miseria. Y por este lado de las finanzas es por donde muchas veces el diablo se mueve con una libertad extraordinaria en nosotros y más en los hijos de Dios. Por eso estamos tocando este tema que es tan delicado, pero que necesita luz, ¿sí? Amén. Para tener libertad financiera no dependemos del dinero, sino de una disposición mental donde Dios pueda operar. ¿Sí? Se trata de una mentalidad y no de tener dinero. Esto que recién decía Marce, ¿sí? Muchas veces creemos que el tener libertad financiera es tener un montón de plata guardada en el banco, estar súper bien económicamente, para así yo puedo hacer y deshacer con mi tiempo lo que yo quiero hacer y estar dispuesta a lo que el Señor quiera hacer de acuerdo al servicio que me toque, ¿sí? Y eso no es libertad financiera. La libertad financiera es una mentalidad, dependiendo del dinero que tengamos o no, ¿sí? Sí, porque aún esta disposición mental, Jazz, muchas veces puede estar originada por una motivación que es de temor.
Entonces, en realidad, ni siquiera soy libre de tener lo que tengo porque en sí lo que me llevó a tener eso es una prevención de lo malo que me pueda sobrevenir. Y aún eso sigue siendo una mentalidad. Es así, la libertad financiera no tiene que ver con recursos, ¿sí? Tiene que ver con que vos puedas administrar tu tiempo como vos decidas, ¿sí? Y esto lo vemos claro en los israelitas. Cuando estaban esclavos de Egipto, tenían que pedirle a Faraón que les deje salir a adorar a determinados momentos. Ellos no eran libres de hacerlo cuando ellos querían, ¿sí? Ellos no eran libres de poder administrar su tiempo, ¿sí? Entonces debemos entender que la libertad que el Señor nos proporciona, muchas veces el diablo termina succionándola en función de nuestro deseo de provisión, ¿sí? Por eso hablamos que es una mentalidad. Si el enemigo se mete en esa mentalidad, succionando eso que el Señor te propone como libertad, es ahí donde Él te esclaviza y Él te gobierna y Él te maneja como quiere manejarte, ¿no? A ver, todo esto que venimos hablando, ¿está mal? No, no está mal, ¿sí? Lo que estamos queriendo hacer es sacar tinieblas de este tema que muchas veces hay, para realmente que podamos ver la totalidad del diseño de Dios y de esto de que Él es proveedor y que nosotros realmente somos los administradores, ¿sí? Amén. Entonces, ¿cómo nos volvemos personas productivas? ¿Sí? Porque esto de que el Señor nos provee y Él se provee, no quiere decir que por nuestra cuenta no queda nada, nos queda solamente sentarnos a esperar que caiga el maná del cielo, no. Nosotros debemos ser productivos, pero siempre con la mentalidad correcta, ¿sí? Con esto de entender que yo no me puedo poner en una posición de que yo soy el proveedor, sino que soy el administrador de lo que Jireh me provee, ¿sí? Y esto hablamos hace un tiempo con lo de mentalidad, que le daba este ejemplo para entender que una semilla no tiene que hacer esfuerzo para crecer, ¿sí? Lo que Dios dice es, toda palabra que sale de la boca de Dios vuelve a Él, ¿sí? Con el fruto para el cual fue enviada, ¿sí? El Padre sabemos que hizo todo por medio de la palabra, ¿sí? Y dio órdenes. Cuando Él empezó a hacer la creación fue haciéndolo por medio de la palabra y dando órdenes. Y eso sucedía, ¿sí? Porque Él tiene esa autoridad. Esa semilla, que es esa palabra que sale de la boca del Señor, es plantada y vuelve con el fruto para lo cual fue enviada, ¿no? Entonces Dios suelta una semilla, ¿sí? Es una naranja, ¿sí? Entonces le dice, serás naranja. Suelta la semilla cae a la tierra, esa tierra donde cayó esa semilla no cae mucha agua, ¿sí? Está árida. La semilla crece, pero le cuesta, ¿sí? Le cuesta avanzar, le cuesta desarrollarse. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente cantidad de agua. Entonces, este naranjo que tenía que salir no puede crecer mucho, ¿sí? No puede salir. Ahora, ¿el problema es la semilla o es el ambiente? Acá vemos que el problema de la semilla no hay, porque acá decíamos que Dios envía una semilla y vuelve con el fruto por el cual fue enviada. Entonces la semilla no tiene problema. El problema es el ambiente, ¿sí? La semilla crece, va a tardar el tiempo que sea necesario, ¿sí? Hasta que la semilla encuentre todo lo que necesita para crecer. Pero puede ser en 20 años o en 1, ¿sí? Pero el fruto va a aparecer. Entonces no hay un problema de semilla, no hay un problema de que Jehová provee acá, ¿sí? Sino del ambiente donde cae esa semilla, esa provisión. La tierra. La tierra. Uno de los nombres de Jehová dijimos que es Jireh y que es el Señor se provee. Eso va a ser así siempre. El proveedor es Él. Entonces, ¿qué hace que estemos ansiosos por temas de finanzas? Si yo entiendo esto, ¿por qué yo sigo ansioso?
es porque mi alma cree cosas incorrectas, ¿sí? Y acá volvemos a lo de las primeras sesiones, poder ubicar al alma y poder predicarla y hacer que tome de esas aguas del Señor, estas aguas de verdad, estas aguas de entender que nosotros no somos los proveedores, sino que Jehová es el proveedor, es el que da la semilla, ¿sí? Entonces, decantamos en esto que decía Marce, que la ansiedad por este tema no es más ni menos que falta de confianza en el verdadero proveedor, ¿sí? En Jireh. En querer controlar algo que no es nuestro, ¿sí? Y nosotros solo somos los administradores. Todo es un problema por ahí de enfoque o de tomar posición de algo que no me fue dado, ¿sí? Entonces, de creerme que yo soy el proveedor, entonces yo tengo que controlar la provisión, y eso no fue esa semilla alargada con esa orden, ¿no? Sí, como que soy el dueño, o sea, como yo me proveo, yo decido qué hacer porque es mío. Entonces vos acá te encontrás con personas que producen inmediatamente y personas que tardan años en producir. Entonces, como decíamos hoy, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la semilla que se dio? No, si Dios es proveedor para todos. El problema es el ambiente, el problema es la tierra, ¿sí? No es la voluntad de Dios, si su voluntad es que nosotros seamos prósperos. La voluntad de Dios sigue siendo siempre la misma y no va a cambiar. Esa semilla ya fue enviada con una orden y tiene que volver con ese fruto. El tema es qué pasa que el fruto no está dando. Entendemos que el Señor en su palabra dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. O sea, Él no es un Dios déspota que está ahí disfrutando de vernos que estamos escasos o que estamos en esta angustia, en este lugar estrecho que nos mete el alma de no saber, de no ver dirección, de no ver salida. Sí, Él no se jacta de esas cosas, al contrario, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, acá aparece un principio que es fundamental en esto de la productividad. Acompáñanos a Tercera de Juan, ¿sí? Un pasaje que nos ha acompañado estas últimas semanas, pero realmente necesitamos poder interpretarlo de acuerdo a lo que el Espíritu quiere mostrarnos y decirnos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Amén. Este versículo sí lo nombramos también la sesión pasada, pero nos da este principio de productividad. O sea, si tu alma está sana, sos una persona lista para producir. Por eso mismo el Señor nos ha metido en este tiempo de realmente poder prosperar en el alma, poder sanar esa alma para realmente ser personas productivas. Y no solo hablando económicamente, ¿no? Hablamos de que somos prósperos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Amén. El peligro de la libertad financiera, ¿sí?, es que el dinero se vuelva el centro y la motivación. Ahí está el problema. Ahí está en esto que hablamos de que ojo con el corazón porque es engañoso, ¿sí? Y el amor al dinero es lo que causa tantos males. ¿Por qué? Para el reino de Dios el dinero es una herramienta, ¿sí? Pero para las tinieblas el dinero es un fin, es algo que persigue, ¿sí? Es algo que es a lo que apunta, es la seguridad, es la razón que te permite poder continuar. Para la tiniebla el dinero es eso, ¿sí? Es el fin, no es una herramienta. Para el reino de los cielos el dinero es una herramienta, algo para poder llegar a otro lado, pero no es el fin, es un medio, exactamente. Entonces, a veces caemos en la trampa de este dinero como fin, y dinero por dinero decanta en destrucción, ¿sí? Producir por producir no tiene ningún sentido. Entonces, acá vamos a un claro ejemplo que muchas veces lo hemos escuchado, pero es bueno volverlo a repetir.
¿Quién no quiere 3 millones de dólares hoy en día? Yo creo que no debe haber nadie que diga, no, yo no quiero, ¿no? Todos. Ahora, ponete a pensar, ¿para qué querés 3 millones de dólares? Entonces, cuando te hacen esa pregunta, bueno, vos querés 3 millones de dólares, bueno, ¿para qué los querés? Ahí empezamos a inventar propósitos, ¿sí? Quiero esa plata para... y nos hacemos los espirituales, ¿no? Porque empezamos con propósitos espirituales, porque si viene la provisión, entonces quiero esa plata para, no sé, enviar tanta cantidad de misioneros a, no sé, a África, a Pakistán, a donde sea. O quiero ese dinero para poner un hogar de niños. Ahora, caemos en lo que siempre hablamos. ¿Dios te llamó a poner ese hogar de niños? Porque si Dios no te llamó para hacer eso, es muy probable que esa plata invertida en eso traiga pérdida, ¿sí? O no te vaya bien. ¿Por qué? Porque estás utilizando un recurso que el Señor te ha dado, pero inventás los propósitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dinero, inventamos proyectos para Dios. Y esto no es más que heno y hojarasca, ¿sí? Cuando viene la prueba de fuego, desaparece. Por eso te digo que cuando el dinero lo utilizamos mal, en cosas que nosotros inventamos, en estos proyectos de Dios que nosotros inventamos, es muy probable que decante en esto, en problemas financieros, en cosas que no den productividad, que no funcionen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito atrae el recurso. Nunca el recurso atrae el propósito. Te lo repito, el propósito atrae el recurso, nunca el recurso atrae el propósito, ¿sí? Recordemos que Jehová Jireh es, Él se provee. No significa que Dios te provee, no, Él se provee para sus obras, ¿sí? Entonces, si eso que vos tenés en mente son las obras que Dios tiene, vos quedate tranquilo que el recurso va a venir, porque Él se provee para sus obras, ¿sí? El recurso va a atraer cosas para que ese propósito se pueda cumplir. Nunca va a ser al revés, ¿sí? Déjame agregar esto. Hablábamos el domingo, Jazz, que es totalmente interesante porque tantas cosas uno comienza a abrir esto y el Espíritu Santo nos habla, ¿no? Creo que a todos en esta noche nos está hablando. Y realmente poder ver este proveedor desde el lugar de padre, ¿no? Es algo que muchas veces uno no lo alcanza a dimensionar, pero sí quiero agregar algo cortito, así seguís desarrollando esto tan tremendo, Jazz, que muchas veces nosotros nos inventamos el propósito y a veces por eso no llegamos a andar en esta realidad de bien. Pero el Señor nos hablaba el domingo que todo ayuda bien conforme a su propósito en nosotros. Y eso hace la diferencia totalmente. Una cosa es que yo me invente el propósito y otra cosa es que yo camine en el propósito, en esa obra para la cual Dios me diseñó. Esto es así, porque un hombre de Dios sin propósito no tiene recursos, porque Él no va a andar derrochando plata en cosas que a mí me va a llevar a seguir desviándome, ¿no? Porque en definitiva es eso. Entonces, ¿para qué quiero recursos? ¿Sí? ¿Para qué Dios me va a mandar dinero? Entonces acá surge también una palabra que nos volvemos mercaderes, ¿sí? Por eso estamos ansiosos, por eso las finanzas nos meten en estos procesos de ansiedad, ¿no? Porque nos volvemos mercaderes. Hay una diferencia entre ser un mercader y ser un empresario. El empresario tiene una empresa que tiene un proyecto determinado, ¿sí? El empresario no está pasando todo el día, pensando todo el día, ¿cómo puedo hacer plata? Puedo vender esto, puedo exportar aquello. Ese es el mercader. El mercader está continuamente pensando cómo proveerse, cómo hacer dinero, ¿sí?
No le importa el producto, no le importa lo que está haciendo, le importa la plata, ¿sí? Lo importante es el dinero, ser el proveedor. Ahora, si recordamos un poco la historia de José, ¿sí? José fue comprado por mercaderes, ¿sí? Y José es el prototipo del administrador de las semillas, ¿sí? Recuerdan que José termina siendo segundo de Faraón y administrando las semillas aún en tiempos de escasez, ¿sí? Es muy interesante la historia esa, está bueno que después la puedan revisar porque hay mucha riqueza en eso, ¿sí? Entonces José es la figura de lo que es un correcto administrador de semilla, pero el mercader, o sea, el mundo, viene y compra el semillero, ¿sí? Al que administra las semillas, al que sabe de semillas. Por eso acá entra lo que decíamos, ojo, que Satanás quiere gobernarte, ¿sí? No quiere matarte, quiere gobernarte para que vos no tengas libertad financiera, ¿sí? Entonces, vos sos una semilla del Señor, ¿sí? Y Él te ve como esa semilla. Entonces, va a presentarte cosas, mercaderes, para que puedan comprar tu semilla. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y tener mucho discernimiento de parte del Señor para no caer en esto, ¿sí? En que el mundo, el mercader, venga a comprar mi semilla y a generar cosas con mi semilla. El mercader busca la oportunidad, el empresario no busca la oportunidad, el empresario le va bien o le va mal, sigue estando en su proyecto, ¿sí? Sigue estando en eso, en su semilla, ¿sí? Si lo llevamos a, no sé, a un empresario de zapatos, las cosas están mal, pero él hace zapatos. Las cosas están bien, pero él hace zapatos. Se hace millonario con los zapatos, se hace pobre con los zapatos. ¿Por qué? Porque esta persona sabe que tiene que hacer zapatos. Y el fin de su vida es hacer zapatos, ¿sí? Eso es esa mentalidad de empresario, ¿sí? De decir, yo tengo una semilla y yo tengo que ser fiel a esa semilla, ¿sí? No es... me va mal con esta semilla, bueno, tengo que agarrar otra semilla y es esa persona que está buscando el fin, que es el dinero, ¿sí? No el propósito con el cual el Señor le dio, ¿no? Es esto de, no me importa qué vendo, lo importante es tener dinero, ¿sí? No me importa qué hago, qué producto comercializo, lo importante es tener plata, ese es el fin es la plata, ¿sí? En cambio, el empresario, el fin no es la plata, sino el fin es el propósito, es la semilla, ¿sí? La plata es el medio, es la herramienta por el cual él va a tener esa semilla, ¿sí? Por eso habla de que si Dios te dio algo, te dio una semilla, no importa cómo te va con esa semilla. Ahora, tené confianza y tené fe que si Dios te dio esa semilla, es porque esa semilla va a producir, ¿sí? Él da una semilla... Él da una orden a esa semilla y esa semilla va a volver con el fruto con el cual fue enviada. En eso hay que tener esa confianza. Hablamos de esta mentalidad, ¿sí? Esta mentalidad de decir, bueno, soy un mercader, no me importa qué, pero voy a vender cosas porque yo quiero la plata. Ese es el fin. ¿Sí? Entonces entendemos que el reino de los cielos es de empresarios, gente con propósito, gente con emprendimiento, no es de mercaderes. Ahora, amigos, con esto no quiero decir que todos salgamos a emprender ahora, porque el reino de Dios es de emprendedores, no. Estamos hablando de una mentalidad. Si hoy te está tocando atravesar una situación de mercader, por así decirlo, entendé lo que es una fase, ¿sí? Que es un tiempo de pasar a ¿qué? A ser empresario, ¿sí? No es que sea pecado ni que te vas a ir al infierno, no, para nada. Estamos sacando tinieblas, estamos sacando velos de este tema que es finanzas, ¿sí? Para realmente poder ser libres de esta ansiedad en el que muchos caemos, ¿sí? Por estos temas. Entonces, al entender a dónde yo tengo que apuntar, ¿sí? En ser un empresario, en ser esto de entender que Dios me dio una semilla, Dios me dio un propósito, ¿sí? Vamos a pasar
también por situaciones difíciles o situaciones de decir, uy, al final estoy siendo un mercader, soy un pecador. No, no sos un pecador. Es una fase que estás pasando para poder llegar a ser un empresario. Creo que esto de lo que es este término mercader, a veces uno no se termina dando cuenta, pero creo que aún en estos procesos, ¿no? Dios nos está formando. Está tratando con fibras íntimas, ¿no? Nuestras, porque si hablamos de lo que representa, ¿no? El dinero, uno entiende que es algo muy cercano, ¿no? Al corazón del hombre y todo lo que esto genera, ¿no? No solamente desde esta dinámica puntual de la ansiedad, sino que hoy vemos que a nivel mundial la crisis número uno que ha tocado esta pandemia ha sido la economía. Entonces, nosotros, más allá de que somos hijos de Dios, también somos parte de una sociedad y no estamos ajenos ni estamos exentos de todas las cosas que suceden y de todo también lo que se habla y se suelta. Pero creo que el entender cuál es el diseño, lo que uno tiene que interpretar como luz en esto que estabas diciendo recién, Jazz, es que a veces mi condición actual no va a ser mi condición final, es decir, el diseño de Dios es que yo pueda funcionar en una mentalidad de administrador, pero con una capacidad dada por Dios de empresario y no de mercader. Entonces, que uno pueda transicionar o que uno esté siendo modelado no significa que lo que te esté tocando atravesar o lo que quizás hoy estés viviendo va a ser tu condición final y toda la vida vas a ser así, sino que tenés que tomar esto en esta luz que Dios nos está entregando y que aún en este proceso vos puedas ser modelado y tu alma pueda ser ministrada para que realmente lo que puedas sacar de esta etapa, de este momento, de esta situación puntual, te pueda llevar a entrar en ese diseño de lo que Dios nos está hablando y en esa mentalidad en la cual Él quiere que nos podamos desarrollar como administradores de sus recursos. Amén. Es una fase inicial, ¿sí? Pero no es el fin. Eso es lo que estamos queriendo decirte. El mercader está solamente sobreviviendo, buscando la forma de sobrevivir. Y eso no es el fin de nuestras vidas, sino es ser prósperos. El Señor no quiere que sobrevivamos, ¿sí? Entonces, este es el tema, entender que no es el fin, sino es una fase inicial y no quedarnos en esa fase. Ahí sí sería malo para tu vida quedarte en esta fase de mercader. ¿Por qué? Porque genera mucha angustia, ¿sí? El mercader se mantiene en una mentalidad de no enfoque, ¿sí? No tiene algo específico, una semilla específica. Entonces no se perfecciona nunca nada, se vuelve frío, poco emocional, sentimental, ¿sí? Necesita buscar la oportunidad continuamente, necesita comprar barato y vender caro, ¿sí? Esa es un poco la mentalidad del mercader. Entonces, nuestro fin es poder ser esos empresarios, esos José, ¿sí? Que realmente administraba las semillas, ¿sí? Amén. Entonces, nosotros, ¿sí? Somos tierra que produce, ¿sí? Pero esa productividad no la generamos nosotros, sino la semilla que Dios puso en nosotros. Esta es la clave. Entender que somos tierra que produce, ¿sí? Y que esa productividad no la generamos nosotros, sino que la genera la semilla que Dios puso en esa tierra, que Dios puso en nosotros. Amén. Vamos a ir al Génesis de la Biblia, de la palabra de Dios, ahí al primer capítulo de Génesis, versículo 11 y 12, dice: Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces,
si vemos estos versículos, ¿sí? ¿Quién produjo la hierba verde? ¿Dios produjo la hierba verde? No. ¿Qué dice? Produzca la tierra vegetación, ¿sí? Dios le dio la orden a la tierra, ¿sí? Para que se volviera productiva, productora. Entonces, quien da la orden de producir es Dios. Nosotros no podemos producir nada por cuenta propia, ¿sí? Es solo por la orden que el Señor ya soltó en nosotros. No podemos hacer salir nosotros por nuestra propia cuenta un cabello de nuestra cabeza, no podemos hacer crecer de nuestro cuerpo un tercer brazo, ¿sí? No podemos inventarnos días de vida, no podemos producir. Esto lo tenemos que tener claro, ¿sí? El que hace eso es el Señor, es Jireh, es Jehová, ¿sí? La orden de parte de Dios ya fue dada, ¿sí? Produzca la tierra. Y Adán, no sé si recuerdan, significa tierra roja, ¿sí? Entonces nosotros somos esa tierra, ¿sí? Esa tierra en la cual el Señor ya envió su orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque también dice que del polvo venimos y del polvo volvemos, ¿sí? Entonces nosotros somos esa tierra que debe producir esa hierba verde. Entonces, si nosotros somos esa tierra que debemos producir, ¿cómo nos volvemos productivos? Vamos a mirar Génesis, capítulo 1, versículo 2, la primera parte. Si esto que estás diciendo, Jazz, también trae este entendimiento de darnos cuenta que hay algo que le corresponde hacer a Dios y Él lo hace, y nosotros no podemos hacer, pero hay otra cosa que nos corresponde hacer a nosotros y que Dios no va a hacer. Y creo que en este entendimiento podemos tomar esto que está soltando. Génesis capítulo 1, versículo 2, la primera parte, dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Bien, acá la palabra vacía significa vana, ¿sí? Y lo que es vano es lo que no tiene a Cristo. Entonces la tierra estaba sin orden y vacía. El desorden nunca da productividad, ¿sí? En Ageo hay una parte que dice: trabajan y ponen sus jornales en saco y pareciera que el saco está roto, ¿sí? Porque trabajan y no recupera nada. Y a eso se refiere, ¿sí? Es esa vida que no produce, no recupera, no puede ahorrar, siempre se va el dinero. Pareciera que esas personas estuvieran maldecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre un problema detrás de otro. Arregla el lavarropa y se le rompe, no sé, la cañería en el baño. Arregla el baño y se le rompió el auto. El auto se arregló, pinchó una goma. Es una cosa tras de otra, ¿sí? Entonces, esas son las personas que no producen. Eso es ser no productivo, ¿sí? Continuamente aparecen dificultades económicas y todo el tiempo se va el dinero. A eso se refiere ahí en Ageo, ¿no? Trabaja, pero parece que el saco está roto porque trabaja y no ve resultados, ¿sí? Entonces acá en Génesis nos dice que cuando hubo desorden y vacío, ¿sí? Este vacío que no está Cristo, no hay productividad, ¿sí? Entonces cuando hay desorden y vacío, no hay productividad. Cuando las personas no producen es porque son vidas desordenadas, ¿sí? Un desorden básico en economía es gastar más de lo que te ingresa, ¿sí? Esto es algo muy básico de economía, pero que es así, es un desorden. Cuando gastamos más de lo que nos ingresa en el mes, ¿no? Entonces tenemos estas famosas 18 cuotas, ¿sí? Entonces yo tengo un sueldo y empiezo a meterme en cuotas. Tengo cuotas para comprarme, me compro un celular, me compro una tele, me compro un lavarropas, todo en el mismo mes, ¿sí? Total son 18 cuotas. Pero cuando te pusiste a sumar esas 18 cuotas que tenés que
cumplir excede lo que a vos te entra, ¿sí? en el mes. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que tomar otro trabajo porque no te alcanza. Y te encontrás trabajando horas y horas de sol a sol, ¿sí? Quitándole tiempo a tu familia, quitándole tiempo a Dios, desgastándote físicamente, ¿sí? Eso es desorden, ¿sí? Por eso el principio de la productividad viene en el orden. Cuando la persona no tiene la humildad de vivir el tiempo que les toca, ¿sí? Eso es el desorden, cuando la persona no tiene la humildad de vivir el tiempo que les toca. Hay un versículo que también lo hemos leído que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso en vuestras almas. Ahí el Señor ya nos está dando una clave para que esta alma no entre en esos lugares angostos, apretados, ¿sí? ¿Cuál es? Que seamos mansos y humildes. Entonces, si yo no tengo la humildad de reconocer en qué tiempo estoy viviendo, ¿sí? Y que hay cosas que me voy a tener que ajustar o hay cosas que no voy a poder obtener ya, ¿sí? Es ahí donde entra el desorden. ¿Por qué? Porque entro en esta ansiedad de querer tener todo, entonces me meto en cuotas y gasto más de lo que debería gastar. Entonces entro a desordenarme y entro en procesos de ansiedad. Sí, y esto creo, Jazz, que también responde muchas veces a la altivez, al orgullo, ¿no? Porque uno por ahí en esto decir, ¿por qué me tengo que privar de esto? ¿Y por qué esto no? Pero creo que también en esta línea de entendimiento de Dios hacernos administradores, cuando se produce este desorden y nosotros generamos el desfasaje, justamente no estamos siendo buenos administradores, sino todo lo contrario, nos estamos mal administrando las cosas para que se generen después los desórdenes que se generan. Sí, y esta falta de humildad muchas veces nos lleva a decir esto que vos decías: no, soy un hijo del rey, entonces me meto en fe y me endeudo, ¿sí? Entonces eso no es fe, eso es especulación. Porque si es fe, el Señor te va a dar los recursos para que vos puedas cumplir con eso que vos tomaste como compromiso a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una obra en el cual el Señor quiso meterte, Él se provee para sus obras. Eso es Jireh. Entonces, sí, eso es fe. Ahora, cuando te endeudas, muchas veces es porque estamos siendo, en vez de tener fe, estamos especulando ciertas cosas. Sí, estamos presumiendo, es como una presunción de fe, más que una fe real. Entonces, desorden es pretender vivir cosas que no nos tocan vivir. Si tenemos la humildad de reconocerlo, las puertas se van a ir abriendo delante de nosotros, ¿sí? Amén. Entender en qué tiempo nos toca vivir y ser humildes para poder vivir de acuerdo a ese tiempo, ¿sí? Entonces va a haber tiempos más ajustados, va a haber tiempos más holgados, pero reconocer y decir, bueno, Señor, si este tiempo tenemos que ajustarnos, nos ajustamos, ¿sí? Entendiendo que Él es el proveedor, ¿sí? Amén. Decía Pablo, las palabras de Pablo, que él decía que él había aprendido a contentarse, y esto tiene que ver con ser agradecido y poder administrar lo que Dios le daba. Cuando era mucho, cuando no era tanto, pero siempre en esta esencia, ¿no?, de administradores, y de poder reconocer que Dios es en sí el que nos provee, ¿no? Y que a veces hay distintas etapas donde aún en medio de eso tenemos la convicción y la certeza de que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sí, y esto de entender qué tiempo vivir, no pretender vivir tiempos que nosotros queremos vivir más adelante, claro. Porque también, o sea, si son tiempos para más adelante, deja que el futuro llegue y vivilo con los recursos que el Señor te va a dar, pero muchas veces queremos vivir en un tiempo determinado cosas que no tenemos que vivir, entonces esa ansiedad nos lleva a desordenarnos
y entrar en todos estos procesos de deuda. Es así, y también la palabra dice que debemos ser fieles en lo poco. Si yo no puedo administrar y ser fiel en lo poco, no voy a ser fiel en lo mucho, ¿no? Entonces creo que también podemos ver en todo esto cuáles son las dinámicas a veces de pensamientos y del corazón que se nos levantan, pero aún el Señor trayéndonos luz en esta noche para que aún podamos detectar esto y realmente podamos entrar en esta realidad de su Espíritu, para que esto también comience a poder producir en nosotros los cambios y la actitud y el enfoque correcto, para que aún en este tiempo podamos ver rasgos y aún niveles de ese Señor que se provee, que quizás hasta ahora no hemos visto. Vamos a seguir avanzando en este capítulo 1 de Génesis y vamos a mirar el versículo 3, que dice lo siguiente: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Acá el Señor hace una separación, dice, sea la luz. ¿Qué es la luz? La luz es el primer elemento que necesito para poder saber qué camino tomar, ¿sí? Sin luz, a tientas, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Muchas veces la angustia financiera produce que nosotros estrechemos nuestro campo visual. Esto que decíamos hoy, no solo el alma nos lleva a ese tiempo en la ansiedad, a ese tiempo de estrechez, sino que todos nuestros sentidos empiezan a estrecharse. Entonces nuestra visión también empieza a estrecharse. Solamente nos enfocamos en el problema y ver la posibilidad de seguir adelante. Entonces surgen estas preguntas, ¿sí? ¿Cómo salgo de este conflicto económico? ¿Cómo hago para producir más? ¿Cómo hago para resolver mi problema? ¿Sí? Esa estrechez mental, angustia, angostura, ¿sí? Entonces pierdo la luz, pierdo la capacidad de ver alrededor, pierdo la capacidad de escuchar al Señor, qué es lo que me está diciendo de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos mis sentidos empiezan a angostarse, a estrecharse. Otro gran problema que tenemos y que genera la ansiedad es que no somos personas que puedan esperar los procesos, ¿sí? Cuando sabemos que hay una semilla, nosotros queremos que la semilla crezca enseguida, ¿sí? Vamos, la plantamos y estamos ahí esperando a que salga el primer brotecito, ¿sí? No le dan tiempo a la semilla para que crezca. Entonces, el mal productor, el que quema la tierra, el que termina desperdiciando lo que Dios le da, quiere las cosas rápido, si no está dispuesto a esperar los procesos. Es un alma ansiosa, ¿sí? Quiere las cosas inmediato y no quiere pagar el precio de esperar, de ser paciente, ¿sí? Es un alma angustiada, un alma que todavía no confía que Dios le va a dar. Volvemos a lo mismo, la falta de confianza en el Señor, ¿sí? Necesita sanar su confianza en Dios. Si no queremos ser personas que suframos de ansiedades, debemos dejar de controlar y debemos sanar nuestra confianza en Dios, ¿sí? Necesitamos luz para que la luz me invada y me permita ver mis tinieblas. Esto es un poco el fin de esta charla, ¿sí? No es algo cómodo de hablar, el tema de las finanzas. No es cómodo, provoca ansiedad. Pero necesitamos sacar las tinieblas que hay acerca de esto, ¿sí? Para que haya luz. Sí, y también, como siempre lo decimos, esto el Señor lo envía y lo estamos compartiendo con cada uno de ustedes en este espíritu de luz que viene a traer sanidad y que viene a traer libertad, porque justamente es ese camino espacioso que Dios quiere poner delante de nosotros. ¿Sí? Esto no es condenación, no es acusación, no es para que ahora uno empiece a condenarse o a sentirse mal, sino que es a través de esto que Dios está soltando, que vos lo puedas tomar y que en pos de esto puedas posicionarte donde tenés que posicionar, aun cuando ese posicionamiento sea reconocer o pedir perdón o tener que solucionar lo que haya que solucionar. Exacto, esa es la función de la luz. El Señor dijo, sea la luz, para realmente que las tinieblas sean expuestas, ¿sí? Y cuando hablamos de tiniebla no hablamos de pecado solamente, porque la tiniebla es ausencia de luz. Entonces, en los lugares donde no hay luz, hay tiniebla, ¿sí? Entonces, en eso también aflojémonos un poco. No es que nadie está
dando una palabra de condenación y de que están no, estamos trayendo luz. O sea, esto vino a nosotros como luz y dijimos, pa la papa, mirá, bueno, acá hay tiniebla, Es eso hace la luz, es un tiempo de separación, de decir, sacamos las tinieblas aún de este tema. Entonces, con esta luz, nosotros vamos a poder ir viendo que por ahí necesitamos poner orden, no sé, en nuestros impuestos, ¿sí? Dar a César lo que es de César, eso dice la palabra, ¿sí? No importa si los impuestos son injustos, son justos, no importa qué pensamiento tengamos con respecto a los impuestos, ¿sí? ¿Nosotros vamos a ser injustos porque el mundo es injusto? No, debemos poner orden aún también en eso, ¿sí? Por ahí la luz comienza a mostrarnos ese impuesto sin pagar, esa luz o ese cable en donde yo estoy enganchado y pago medias con mi vecino, ¿sí? O esa manipulación que usamos para que nos den o nos den una siembra, ¿sí? Hay mucha tiniebla en este tema. Totalmente. ¿Sí? Entonces, cuando yo recibo la luz, yo puedo ver mis tinieblas. Y mis tinieblas también pueden ser altivez, orgullo, arrogancia, ¿sí? Identificar mis tinieblas me hace libre de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando entra la luz, la tiniebla tiene que retroceder, ¿sí? Cuando identifico mis tinieblas puedo mantenerme lejos de ellas, ¿sí? Entonces, si yo sé que Dios hoy me está trayendo luz, que me estoy manejando desordenadamente con respecto a esto, yo ya sé que ahí yo tengo que tener cuidado y tengo que estar lejos de esas situaciones que hasta ahora me trajeron desorden, ¿sí? Entonces, eso es lo que trae la luz, ¿sí? Un tiempo de traer orden, de mostrar tinieblas. Entonces, después que entra la luz, viene la capacidad de poder separar las aguas. Sí, la luz en sí cumple esta función, es decir, viene a mostrar el estado, ¿sí? Viene a mostrar el orden de un ambiente. Si nosotros lo tenemos que por ahí ver, mirarlo de forma doméstica en tu casa, si de repente vos tenés en una condición, ¿no? Donde hay poca luz y tenés desorden, de repente vos prendés la luz y te vas a dar cuenta de la dimensión de ese desorden, ¿sí? Por eso que la luz que viene de Dios, ¿sí? Estamos hablando de esa luz que no es la artificial, sino la luz que es la esencia de Dios, viene a traer entendimiento y viene a soltar sobre nosotros sabiduría. Por eso que Dios estableció la luz y de acuerdo al establecimiento de la luz empezó un proceso de orden, de ordenar las cosas. Y creo que esto no es simplemente, en este ejemplo que te estoy dando de lo doméstico, de acomodar o arreglar en las cosas, sino es empezar a darle funcionalidad. Creo que lo que Dios quiere hacer y aún la esencia de esto que está soltando sobre nosotros es poder traer esa funcionalidad que es dar función y dar propósito. Estamos hablando de propósito y estamos hablando de que eso pueda establecerse en nosotros. Entonces, ordenar nuestra vida es poder darle propósito a nuestra vida, ¿sí? Entonces, creo que si tuviéramos que definir desde este lugar el orden es poder hoy tomar estas palabras del Rey, ¿sí? De nuestro Papá, de nuestro Señor, y poder obedecerlas, ¿sí? Creo que orden es poder recibir eso y poder obedecerlo. ¿Por qué? Porque cuando el Rey habla, lo que el Rey suelta, eso produce libertad. Entendiendo como Rey a nuestro Creador, a nuestro Padre. Entonces, sería realmente negligente recibir esto en esta noche y no ser obedientes y no ser consecuentes y no poder accionar de acuerdo al Espíritu que Dios nos está enviando en esta noche esto. Sí, porque todo lo que Dios establece, lo establece desde propósito en diseño y lo hace para libertad. Sí, mientras que Dios quiere establecer esto, entendemos que por el contrario el diablo lo que intenta en toda esta falsa administración y demás, en todo este desorden, es justamente generar esclavitud. Por eso es importante que una vez que todo esto sucede, recién ahí viene esta capacidad de poder separar las aguas. Y vamos a ver lo que dice Génesis,
en el mismo capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. Entonces, en esta separación de aguas hay motivaciones correctas y hay motivaciones equivocadas, ¿sí? Se empiezan a separar en nuestras vidas las obras, ¿sí? Esto viene de parte de Dios, esto no viene de parte de Dios, ¿sí? Es esta luz que nos propone ver, ¿sí?, realmente las motivaciones, ver realmente cuáles son las obras que vienen de parte de Dios y cuáles no, y empezar a separarlas, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Se empieza a separar las aguas, lo incorrecto de lo correcto. Esto es lo que permite la luz, esta separación, ¿sí? Te da la capacidad de poner las aguas en un solo lugar, ¿sí? Ponerle límite. Cuando vos podés separar lo de arriba de lo de abajo, te deja, ¿qué? Libre la tierra. Esto de poder separar las aguas, ¿qué hace? Te deja libre la tierra. Y ahí entra el orden, la orden del Señor, que dijo, produzca la tierra. Entonces, si no hay previo a esto, la entrada de luz, la separación de aguas para que quede la tierra libre para producir, no vamos a hacer esa tierra productora, esa tierra productiva, ¿sí? La semilla que Dios puso en nosotros está creciendo hoy en tu vida, ¿sí? Hay algo en tu depósito que el Señor puso desde la eternidad que está ahí queriendo empezar a desarrollarse más y más. La única razón por la que no da frutos es porque probablemente esté llena de aguas, ¿sí? O tinieblas que no están dejando ver, o ansiedades, voces que has creído con respecto a esta área que no son las correctas, ¿sí? Pero entendé esto, que vos sos una tierra que produce. Se te fue dada esa orden a tu vida, ¿sí? El Señor dio esa orden. Ahora, si no hay productividad en tu vida, hay que empezar a revisar estas cosas. Tal vez esa semilla esté llena de agua, llena de tinieblas, ¿sí? Estas ansiedades que hoy no nos dejan abrir un poco el panorama, si nos da esta estrechez de visión, ¿sí? En focalizar solamente lo malo, focalizar solamente lo que hoy estoy sintiendo, ¿sí? Eso es lo que hace la ansiedad. Y esta ansiedad no tiene por qué estar, ¿sí? Todos la vivimos, pero es injusto para Dios que yo viva en ansiedad en esta área. ¿Sí? ¿Por qué es injusto? Porque si su naturaleza es proveernos, esa es la naturaleza del Padre, es darnos, es proveernos, esa es su naturaleza. Es injusto que nosotros querramos controlar y creernos que nosotros podemos tomar esa posición de las finanzas en nuestras vidas, de decir, yo soy el que proveo, yo soy el que controlo las finanzas en mi vida. Y como decíamos, esto no es para traer culpa, ¿sí? Porque nadie está ajeno a esto. Yo creo que todos, en mayor o en menor medida, estamos peleando con estas ansiedades con respecto a las finanzas. Y entendemos que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, ¿sí? Así que no hablemos de culpas, pero sí hablemos de inteligencia, ¿sí? No tiene sentido que vivamos en la miseria cuando podemos vivir en la prosperidad. Amén. Sí, el diseño de Dios es la prosperidad para sus hijos. La miseria es un antidiseño del enemigo, ¿sí? Pero prosperidad no es tener una super casa, un super auto, ¿sí? Cuando hablamos de prosperidad es poder saber que mi recurso lo provee el Señor, ¿sí? Y tener el descanso, tener la paz de que me voy a acostar y está todo en orden, ¿sí? Eso es lo que provoca ser una persona próspera, poder acostarte en paz, en orden, de decir, está todo bajo la voluntad del Señor, es orden, ¿sí? La ansiedad te trae esto de no poder dormir bien, de estar continuamente pensando qué podés producir, qué podés hacer, dónde está el huevo de oro, ¿no? Eso que me va a dar más y más, eso es lo que nos da la ansiedad, ¿sí? Pero el poder tener ese descanso, esa paz, eso me va a llevar a realmente entender que mi recurso lo provee el Señor,
¿sí? La prosperidad es tener los recursos para lo que Dios necesita que tengas, ¿sí? Según las obras que tiene para vos. Amén. Sí, porque muchas veces creemos que prosperidad es tener sobreabundancia de cosas y sí, pero si para el tiempo que el Señor hoy te tiene, las obras que hoy tiene, Él te va a dar lo que hoy necesitas, ¿sí? Y tal vez no necesites que tengas sobreabundante cosa, ¿por qué? Porque capaz que eso te va a llevar a otra cosa, o va a llevar que tu corazón se desvíe. No lo sabemos, pero tenemos que entender esto, que Él se provee para sus obras. Prosperidad es eso, es que vos vas a tener los recursos para las obras que Cristo tiene para vos en este tiempo, ¿sí? Amén. Creo esto es fundamental, perdón, ya es que te corte esto que decías recién, creo que es vital que lo puedas entender, ¿sí? Entender que Dios en esta relación de añadidura puede darte y puede darnos cualquier cosa, pero Él nos va a dar aquello que nos haga funcional de acuerdo a la obra que tenemos y en el tiempo que nos encontramos. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Y aún nuestra fidelidad en administración, en lo que Él pone delante de nosotros, es esta condición de poder realmente descansar. Aún en aquellas cosas que quizás muchas veces uno debe resolver, pero quizás no sabe cómo resolver. Pero aún en esto de saberme hijo y entender esta condición de Dios en cuanto a esa provisión de que Él se provee, realmente es lo que tiene que llenar todo mi ser, y aún en este ser mi alma, que es la que muchas veces despierta y batalla en esta condición de ansiedad, justamente por control y desconfianza, y creo que es donde Dios quiere que ataquemos, ¿sí? Quizás esto no implica que no confiemos en Él, pero muchas veces hay una confianza a medias, confiamos en Él pero confiamos también en nosotros, y a veces eso se genera por lo que uno puede controlar y por lo que uno puede establecer. Y es así que muchas veces cuando no podemos controlar o cuando no depende de nosotros, este cuadro se hace más agudo por todo lo que aún se desata desde los pensamientos, desde las palabras, desde las mismas acciones. Y creo que es fundamental poder entender esto. Decíamos que aún Jesús fue una persona próspera. Ahora, no fue una persona próspera porque tenía propiedades, sí, en cantidad, sino que fue una persona próspera porque conforme a la obra y al propósito que el Padre lo llamó, él pudo tener todo lo necesario para poder cumplir con esa tarea. Y llevarlo más a lo práctico. Por ejemplo, si, no sé, tu trabajo hoy es vender, no sé, sigamos con el tema de los zapatos para no herir nada y creer que por ahí estamos hablando en especial. No sé, una semana tuviste una venta espectacular de zapatos, a la otra semana las ventas bajaron y ahí ya entras a ansiarte, a preocuparte. Uy, bajaron, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué? No, tal vez bajaron porque en esa semana te entró la plata que te tendría que entrar para las obras que el Señor tenía para esa semana, ¿sí? Amén. Aún en esas pequeñeces. Porque aún en esas pequeñeces es donde la ansiedad se mete, ¿sí? En donde empezamos a ponernos ya nerviosos, alertas, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esto? ¿Qué tengo que ver? ¿Sí? Y empezamos a hacer especulaciones de cosas que todavía no sabes qué van a pasar, no sabes si es así lo que pasó, ¿sí? Eso es la ansiedad. Entonces, para un hijo de Dios puede tener mucho dinero o poco dinero, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias que les toque vivir, pero nunca tendrá escasez, nunca desprovisión, ¿sí? Amén. Para salir de esta ansiedad, entonces, primeramente debemos ordenar, dejar que entre la luz, que separe las tinieblas, y lo más importante es confiar en el Señor, en los recursos que Él está proveyendo, porque muchas de las angustias que estamos viviendo es por querer ocupar el lugar de Dios en la provisión. Entonces, si yo estoy desconfiando de lo que Dios me va a dar, yo me pongo en el lugar de Él y intento a salir a generar yo, a hacer yo, a organizar la vida en base a lo que yo pretendo que tiene que entrar en mi semana, porque si empezamos a querer agarrar la batuta de algo que no nos fue dado la orden, ¿no? Tu capacidad de producir no está en tu fuerza ni en tu sabiduría humana, sino que viene de parte de Dios, ¿sí? No nos queda otra más que depender de Él.
Esa es la confianza, depender de Él. La ansiedad viene por tratar de hacer cosas que no nos fueron dadas para hacer. Controlar, medir, ¿sí? No midas, no estés calculando, no estés especulando, no mires qué tiene el otro, ¿sí? Si el otro va creciendo más rápido, aprende a esperar los tiempos de Dios para tu vida, ¿sí? El tiempo de crecimiento de la semilla es lo más sano que podemos hacer, ¿sí? No nos llenemos de ansiedades. Ahí es donde viene, cuando yo saco el foco de la visión donde yo tengo que estar mirando mi semilla y esperando los tiempos del Señor. No nos comparemos con otros, si otro va más rápido, va más lento, ¿sí? Es ahí donde nuestra alma empieza a generar voces y preguntas y acusaciones, y ahí donde empieza nuestra alma a ansiarse, a querer controlar, a querer medir, ¿sí? Y entra a desconfiar y a querer tomar un lugar que no nos fue dado, que es el de proveernos, ¿sí? Nosotros debemos ser productivos. Esa fue la orden que se nos dio. Somos esa tierra, pero la semilla para producir, esa la pone el Señor, no la ponemos nosotros. Amén. Quiero por ahí cerrar esto con una palabra que todos conocemos, pero creo que es muy oportuna y el Espíritu me la traía ahora a recuerdo para poder soltarla, así compartirla con cada uno de ustedes. Y obviamente en este entendimiento de lo que Dios está soltando, ¿sí? En medio de nuestras vidas, poder aún en este tiempo darnos cuenta, ¿no? Que esa paternidad, que ese señorío, que esa capacidad de Dios es integral en todas las cosas. Por eso que en esto nosotros no negamos las cosas que cotidianamente surgen y aún las realidades y los problemas. Claro que no, sabemos que a veces hay crisis con respecto a esto, pero hay algo que es llamativo. Dios dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, ¿sí? Es decir, somos parte de una sociedad que se maneja dentro de un sistema que ya sabemos quién es el príncipe de ese sistema. Ahora bien, nuestra naturaleza, nuestro ADN, lo que respecta a nosotros, no lo determina este sistema, sino que lo determina nuestro Padre Celestial. Si lo tenemos que emparentar a un entendimiento más claro, acordate del campamento de los israelitas en Gosén, donde mientras las plagas tocaban a Egipto, a Gosén no entraban. ¿Por qué? Porque Gosén, los hijos de Dios, dependían de Dios, ¿sí? Tenían una jurisdicción que venía del cielo, más allá de habitar terrenalmente en el mismo espacio físico que los egipcios, ¿sí? Y de la misma manera decirte que ese Padre, ¿sí? Que hoy nos entrega esto, ese Señor que se provee, antes que vos le pidas algo, sabe de qué cosas tenés necesidad. Y quizás aún mientras nuestro corazón, desde nuestra alma se ha ansiado, se ha afanado, se ha preocupado, se ha angustiado, ha entrado en esa estrechez, este es un tiempo que aún vos puedas llevar todo delante de Él, ¿sí? Y puedas verte como ese hijo y esa hija, aun cuando quizás lo primero que tenga que salir delante de tu papá sea pedirle perdón. Quizás perdón por a veces uno ser cabezón, por a veces ser rebelde, por a veces en esta altivez y orgullo querer uno resolver las cosas o no admitirlas, pero lo importante acá es que ese mismo Padre que te estamos hablando es ese mismo Padre que hoy nos está entregando esto, ¿sí? Y aún Él tiene esa capacidad que sobrepasa cualquier circunstancia, que sobrepasa cualquier entendimiento y que sobrepasa cualquier situación actual de cualquiera de nosotros en esta transmisión presente. Así que queremos soltarte esto en fe, queremos soltarte esto en luz, queremos soltarte esto en esta condición de que realmente esta productividad que ya está en vos pueda activarse, que realmente esta luz pueda traer esa capacidad de administrar y pueda soltar todo control y pueda quitarte y sacarte de todo camino estrecho, ¿sí? de todo lo que aún te ha llevado a lo angosto en pensamientos, en sentimientos y aún en acción, para que realmente puedas entrar, ¿sí? En esas
tierras de descanso y de aperturas donde el Señor quiere realmente revelar aún su paternidad y quiere revelar esa capacidad de provisión, de proveedor, como quizás hasta ahora no lo has visto, no lo has reconocido ni lo has vivido. Entonces es en este espíritu que queremos soltar esto hoy y queremos también animarte a que puedas desde esta palabra ubicarte en el lugar correcto y permitirle al Espíritu Santo de Dios que desde este lugar correcto Él pueda examinarte y aún pueda mostrarte lo que Él está viendo, porque si podemos atrapar esto y podemos ubicarnos ahí, yo sé en mi espíritu que vamos a poder encontrar esa inteligencia y esa sabiduría y vamos a salir de toda negligencia. Y eso nos va a llevar a poder empezar a caminar de manera diferente y que aún no sea esta ansiedad la que genere todo lo que genera internamente desde esta preocupación de las finanzas, sino que aún nosotros podamos establecernos en confianza cuando quizás no entendemos, cuando quizás no sabemos cómo, pero entendemos en quién hemos confiado y entendemos quién es ese que se llama nuestro proveedor. Así que quería agregar esto a modo de poder soltar esto en esta realidad de fe y que aún en esta noche podamos sellar esta palabra mediante la oración. No sé si Jazz querías agregar algo más. Sí, en realidad iba a orar, pero con esto que soltó recién Marce, es una declaración y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Creo que no hace falta esta oración porque estamos en un continuo espíritu y esto fue expuesto delante del trono del Señor. Entonces, todo esto que Marce recién expuso, lo pedimos y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Para que esto suceda, ¿sí? Que el Señor pueda llevar nuestras almas a esos lugares espaciosos, ¿sí? A beber de esas aguas de reposo, en esos verdes pastos, y que desde allí Él nos pueda dar esa luz para poder, si hay que solucionar algo, solucionarlo. Las puertas del cielo están repletas de recursos para ser derramadas sobre sus hijos, así que si hoy te encontrás en escasez, que el Señor hoy pueda traer luz sobre tu vida para ver qué hay que ordenar, ¿sí? Cómo hay que pedir, cómo hay que hacer para que el Señor pueda traer orden, pero primeramente sacar esa ansiedad, ¿sí? Y poder sanar esa confianza en nuestro Jireh, ¿sí? En nuestro Jehová Jireh. Así que amén. Creo que es una buena forma de poder terminar, ¿sí? Te agradecemos por haber estado del otro lado. Quedamos también a disposición para el que necesite. No somos economistas, pero sí, de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando, vamos juntos a poder encontrar lo que el Señor quiera decirnos, sí, estamos para eso también. Así que, bueno, despedirnos, agradecerte y bendecir tu casa, bendecir tu familia y decirte gracias por estar del otro lado. Paz del Señor.
montes arderán, las naciones temblarán. Sonó tu voz sobre las aguas y estas se obedecieron. Sea la luz, dijiste, y luz resplandeció. Rasga hoy los cielos y desciende. Los montes arderán, las naciones temblarán. Yo sé en quién he creído, yo sé quién es el que ha vencido, yo sé quién es el que venció a la muerte, Jesús el Señor. Yo sé en quién he creído, yo sé quién es el que ha vencido, yo sé quién es el que venció a la muerte, Jesús el Señor. Si Él ruge, ¿quién no temerá? Cuando Él ruge, ¿quién no temblará? Si Él ruge, ¿quién no temerá? Cuando Él ruge, ¿quién no temblará? Haz oír tu voz, haz oír tu voz, ruja tu voz aquí, ruja tu voz aquí. Su voz resuena poderosa, su voz resuena majestuosa, voz que quebranta los cedros, voz que estremece el desierto. Su voz resuena poderosa, su voz resuena majestuosa, voz que quebranta los cedros, voz que estremece el desierto. Su voz resuena poderosa, su voz resuena majestuosa, voz que quebranta los cedros, voz que estremece el desierto. Si Él ruge, ¿quién no temerá? Cuando Él ruge, ¿quién no temblará? Si Él ruge, ¿quién no temerá? Cuando Él ruge, ¿quién no temblará? Haz oír tu voz, haz oír tu voz, y ruja tu voz aquí, y ruja tu voz aquí. Yo no callaré, yo declararé que tú has vencido. Yo no callaré, yo declararé que tú has vencido. Yo no callaré, yo declararé